Bienvenidos una vez más a Diálogo con los Maestros, un programa del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Mi nombre es José Guillermo García Murillo y me acompañan en esta mesa el día de hoy el doctor Gerardo Águila. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muchas gracias. Aquí estamos. También se encuentra con nosotros el doctor Carlos Cebes. ¿Qué tal, Carlos? Hola, doctor. Encantado de estar aquí en una edición más. Y también nos acompaña el maestro César Julián García Fuentes, juez de lo penal en el estado de Jalisco. ¿Qué tal, señoría? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación y aquí estamos una vez más. Y vamos a hablar sobre un importante tema que en materia penal a todos nos interesa. Funcionan los juicios orales. Y en esta tesitura vamos a hacer algunos cuestionamientos y sobre todo algunas cuestiones que a todos nos interesa hablar con su señoría en los temas de materia penal. Bienvenidos sean todos ustedes. Y la primera pregunta para abrir es, ¿funcionan los juicios orales? Para mí, hay un punto muy importante, el hecho de que haya quedado atrás el sistema anterior, es decir, lo que hoy se llaman juzgados eh, anteriores, entra en vigor el sistema de oralidad penal. Y para mí, haciendo una comparativa con el sistema anterior, que va desapareciendo poco a poco porque todavía hay unos juzgados que están desahogando audiencias o cosas pendientes. Ahora, en la actualidad, para mí el sistema que lo conozco me ha llamado mucho la atención, me tiene muy contento. Tenemos cosas que tenemos que analizar de alguna manera, profundizarlas en ciertas etapas del procedimiento, pero para mí el sistema es perfecto. Igual dicen que no hay nada perfecto porque de alguna forma siguen apareciendo lagunas en la ley. Ok. Juez, pues yo tengo una cuestión una pregunta en la cuestión de que si funciona o no. Yo parto de una cuestión cualitativa y una cuestión cuantitativa, ¿no? La primera es, realmente hoy en día con este nuevo sistema se resuelven más casos, esa es la cuestión. Y la segunda es, ¿realmente se cumple con la cuestión de impartir justicia? Sí, para mí sí es que se imparte justicia. Hay que tomar en cuenta que el derecho en la actualidad, la, las personas que van, van creciendo, van entrando al sistema por medio de que sean víctimas, ofendidos, imputados, ha crecido de manera desproporcionada. Es decir, este tipo de carpetas de investigación inicial, en la etapa de investigación inicial, el agente del Ministerio Público, imagínense, todos los municipios del estado tienen que tener agentes del Ministerio Público, en ocasiones en cada poblado, no precisamente en el municipio, sino que establece la fiscalía, por decir así, 10 agentes del Ministerio Público en cada zona. Todos ellos se encargan de integrar las carpetas en la etapa de investigación inicial. Esto ha crecido de veras de manera muy considerable, que no nos ajusta ni el tiempo para poder resolver en tiempo y forma, tal y como lo marca la Constitución. Es decir, cuando el agente del Ministerio Público, una vez que solicita mediante un oficio la audiencia de formulación de imputación y que continúa la vinculación a proceso y nos vamos a medidas cautelares, en este sentido, tenemos un mundo de trabajo. Quiero decirles que el primer distrito
maneja lo que es el área metropolitana, que definitivamente quiero expresarles que si llegan a una audiencia a las 9 de la mañana y porque faltan más salas, porque definitivamente esto se ha desbordado, andan desahogando la audiencia como a las 4 de la tarde. Imagínense las demás. Pero ¿esto qué quiere decir? Que una vez que volvamos a ver la estructura de las salas de oralidad, tenemos que tomar en cuenta que esto está creciendo y que necesitamos más jueces, necesitamos más salas para poder dar de manera equilibrada la atención a la ciudadanía y de alguna manera ir fortaleciendo. En este sentido, quiero tomar en cuenta también y mencionar que este procedimiento de oralidad es precisamente para que vayan pocas personas a la cárcel. Única y exclusivamente van aquellas personas que cometen delitos de penas más altas. Es decir, existe una etapa muy perfecta y la ley está beneficiando mucho al imputado, y me voy a la suspensión condicional del proceso. La etapa de la suspensión condicional del proceso nace una vez que hay un delito que no excede de 5 años de prisión según su término medio aritmético. Un ejemplo, un delito de lesiones contempladas en el 206, 207, fracción primera, que son por querella de parte, no son penas altas. Entonces, alcanza la suspensión condicional del proceso, que atendiendo esa suspensión condicional del proceso, como lo digo, hay muchos delitos que no exceden de 5 años de prisión, alcanzan la suspensión y se acaba el procedimiento. Los únicos delitos graves o delicados que tenemos que observar nosotros los jueces, la desaparición forzada, el homicidio, abuso sexual infantil, entre otras cosas. Hay violaciones, hay delitos que tienen penas más severas. En ese sentido, una vez que nosotros podamos trabajar de manera coordinada con el Estado, con la ciudadanía, podremos brindar mejor atención. Ok. Claro. Eh, Qué buena pregunta le hicieron aquí al señor juez. Si realmente se está haciendo justicia con los juicios orales y con los juicios orales, evidentemente dimos un gran salto del paso del sistema positivo al paso de sistema de oralidad, juicios orales, porque ahora ya no se permite, por ejemplo, que se presente como una prueba prefabricada la confesional del imputado. Debe ser en audiencia. Los logros son estupendos, me hace a mí qué bueno que pasamos a este sistema, pero como lo señala Gustavo Zadrevsky en su libro Los derechos a la fuerza, el derecho tutela la justicia, pero materialmente y de hecho también está tutelando injusticia. Y les voy a comentar en qué sentido yo lo podría advertir. Por ejemplo, cuando la, la, la Corte, la Corte ha hecho algunos señalamientos o declaraciones, por ejemplo, en el periódico El Universal, hace unos 2 o 3 años, sale una declaración de un ministro de la Corte donde establece que, por ejemplo, el embrión y el feto se le deben de respetar sus derechos como bienes tutelados, pero de ninguna manera podrá competir en derechos en la misma igualdad con un recién nacido. El que no ha nacido no puede competir en igualdad de derechos con un ya nacido, con un nacido. El que no ha nacido no puede tener los mismos derechos que el que ya nació, lo cual se me hace una aberración.
¿Y por qué? Porque como estamos hablando ahorita del sistema penal, bueno, el sistema funciona, pero falta que funcionemos nosotros, los seres humanos, nuestra racionalidad. El conocimiento es conocimiento solamente y si tiene una justificación. Se ha determinado que conocimiento es creencia verdadera justificada. Creo en lo que se afirma siempre y cuando tenga una justificación. La justificación es un fundamento. El fundamento debe ser verdadero para que compartan las propiedades con el efecto que es el conocimiento. Bueno, desde esa racionalidad vamos viendo, por ejemplo, que entre nosotros seres humanos y los que administran justicia, pues se aplique esa racionalidad, la coherencia, los principios que tanto se defienden, que tanto entraron en este sistema de justicia a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, donde dice, oye, hay principios fundamentales que dan vida al derecho, a la misma Constitución. Tenemos principios nominados y tenemos principios innominados. Están implícitos. Bueno, la justicia es un principio implícito. Entonces, el derecho debe de tutelar la justicia. Un principio de la Constitución, por ejemplo, es la no discriminación. Artículo primero, la no discriminación por ninguna causa que contravenga pues la dignidad humana, entre otras, en razón de la edad. Y yo me hago este cuestionamiento, bueno, pues ¿acaso el feto no tiene una edad? No tiene una edad del recién nacido, no tiene una edad del adolescente, el adulto no tiene una, una edad. Entonces, ¿por qué decimos este grupo que no ha nacido no compite con este grupo que ya nació? Eso es discriminación. Y ese tipo de discriminación, no lo permite la Constitución. Y entonces, ¿por qué? Si la Constitución no lo permite, ¿por qué el ser humano lo va a permitir? Estamos en una franca violación. Correcto. Pero luego podrían decir, es que no es persona, fíjate que no es persona. Además, la Constitución tutela solamente los derechos de las personas. Bueno, vamos entrando a la discusión racional. Ni siquiera ya es motivo de discusión, porque el artículo primero en su fracción, el artículo segundo en su fracción primera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que persona es todo ser humano. Y todo ser, nada se escapa de esta máxima, todo ser tiene un principio de existencia. Claro. El primer principio de existencia, es precisamente el ente. Cualquier cosa es un ente material, un ente humano, un ente conceptual. Ese ente puede ser cosa, puede ser objeto, puede ser un individuo. Entonces, la primera existencia, manifestación del ser humano, pues es con la concepción. Hay un caso, el caso Artavia Murillo contra Puerto Rico, que fue un debate, pues un juicio llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se estableció tajantemente, en qué momento inicia la concepción. Claro. La concepción inicia con la fertilización del óvulo por el espermatozoide que se da en la fibria de la trompa de Falopio. En ese momento se configura la mezcla de información genética, 23 cromosomas del espermatozoide, 23 del óvulo, forman un nuevo ser, Claro. 46XX, niña, Bueno, mujer, 46XY, hombre, masculino. sí, doctor, ahorita que mencionas eso, que mencionaste toda esta gran explicación que nos das en la cuestión de la justicia y todo esto, y en la cuestión que también dice aquí el señor juez, en la cuestión del derecho penal,
hay algo que se junta, ¿no? Y que quiero hablar al respecto, preguntar sobre la prisión preventiva oficiosa. Por un lado, usted mencionó que existe que el nuevo sistema, pues, opta por la cuestión de que menos personas estén en la cuestión de en prisión, ¿no? Y usted habla de una cuestión de justicia, ¿no? Y la Corte Interamericana y todo esto, ¿no? Pero por un lado, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que aunque esta figura que se encuentra en la Constitución, pues es inconvencional, ¿no? Violenta las cuestiones de la presunción de inocencia, de la libertad de la persona, etcétera. Y pues vemos en las noticias que cuando, bueno, a cierta persona que se le quiere imputar un delito, pues casi no, pues prisión preventiva de 6 meses, 6 meses, 6 meses. Entonces, no sé si eso es como una cuestión de que sí el nuevo sistema opte por una cuestiones de ver por la cuestión de que no haya tantas personas en la cuestión en prisión y cuál es su opinión respecto a la prisión preventiva oficiosa, si realmente a lo mejor por el caso práctico mexicano pues es necesario, porque hay una cuestión de la teoría como la práctica, ¿no? Usted que pues, es un juez, pues ve la cuestión práctica, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, vamos a separar una pregunta, bueno, tu pregunta con la participación de aquí del compañero, doctor en Derecho y doctor también en Filosofía. Filosofía. En este sentido, quiero que no nos olvidemos que en cuestión de que lo que era el sistema o que sigue siendo el sistema tradicional, había antes de las reformas de la Constitución, contemplábamos garantías individuales. Las garantías individuales estaban única y exclusivamente establecidas en ciertos artículos. Ahora no. Ahora en relación a lo que comenta el doctor, en este sentido del derecho a la vida, hay que tomar en cuenta que es un derecho fundamental, el derecho a la vida, y el derecho a la vida es desde el inicio, como él lo acaba de decir de manera clara, desde que empieza a escucharse el corazoncito del bebé. Entonces, aquí es cuestión de criterios, es cuestión de criterio de la gente del Ministerio Público, es cuestión de criterio de la defensa y del juzgador en el aspecto jurisdiccional. ¿Por qué? Porque de alguna manera quien integra una carpeta es el agente del Ministerio Público a base de testimonios, dictámenes periciales, etcétera, etcétera, señalamientos que hace la víctima o ofendido y en cierto momento del procedimiento lo que declara el imputado. Hay cosas que han sido novedosas y de las cuales muchos no estamos conformes, pero el aspecto del derecho a la vida es un derecho fundamental, que es el tema que toca el compañero. Es importante que tomemos conciencia los juzgadores. Es decir, si hay una carpeta donde se integra una existencia de un ilícito en esa situación, no es necesario irnos a la Corte Internacional. Simple y sencillamente aplicar el derecho, aunque quiero recordarles que esto es de criterios. Él tiene un criterio, yo tengo otro, él tiene otro y él tiene otro. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros vemos que hay un ilícito, tenemos que valorar en un tiempo no máximo de 10 segundos en una audiencia y poder resolver, respetando los derechos fundamentales de las partes, víctima, ofendido, jefe del Ministerio Público, imputado y defensa. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un ejercicio de ponderación con la finalidad de no violentar derechos fundamentales de las partes. Aquí quiero entender que desde las reformas que hubo a la Constitución, tenemos el artículo primero que nos habla precisamente de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a dormir, el derecho a... Todo es ya un derecho fundamental. ¿Cómo lo vamos a aplicar los juzgadores?
En el aspecto jurisdiccional depende de lo que nos oferten las partes, porque nosotros resolvemos. Esa es una situación en relación al tema que comenta el compañero. Y en relación a lo que comenta el doctor, quiero hacer una pequeña crítica en este sentido de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, nosotros cuando empezamos a tomar en cuenta el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece claramente la regla que tenemos que atender. Es decir, el artículo 155 es de medidas cautelares. Esta etapa de medidas cautelares es una continuación de las anteriores, que es formulación de imputación, vinculación a proceso y la etapa de medidas cautelares. En esta etapa de medidas cautelares, es decir, cada etapa, formulación de imputación es una etapa donde se hace un ejercicio y se le da participación. Por ejemplo, yo les doy dos participación al Ministerio Público y 2 a la defensa, es decir, una y una, incluyendo lo que manifiesta la asesoría jurídica. Ahora, la regla específica nos la dio el autor que dice la prisión preventiva nada más. Habla de la prisión preventiva. Entonces, cuando solicitaba la gente del Ministerio Público la prisión preventiva en relación a delitos, como les digo, de una penalidad alta, pues se concede. Se concede. Ahora, existe el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en decir, pues como que desaparece la prisión preventiva. Pero vamos a ver una situación legal que debemos de analizar los juzgadores. Si tenemos un abuso sexual infantil donde el padre biológico abusa de su hija de 4 años, donde hay unos dictámenes ginecológicos, andrológicos, psicológicos, donde está el señalamiento de la menor en la etapa procesal correspondiente, es decir, en la etapa de investigación inicial, y existe el señalamiento, pues ¿para dónde te haces? Entonces, no porque deje de existir la prisión preventiva, lo vas a soltar. Esa es una violación al derecho fundamental de la menor. Y como existe ahora la prisión preventiva justificada, pues nada más lo vas a justificar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando o qué? Pero sí relativamente, si nosotros tenemos hijas, si nosotros tenemos hijos que han sido abusados de manera sexual, abuso sexual infantil, la ley, la Constitución, el artículo 20 constitucional lo refiere para la prisión preventiva. Pero ahora dice, desaparece la prisión preventiva y nos vamos a la justificada, que hasta ahorita no tengo conocimiento que haya una reforma específica en ese planteamiento en la Constitución, el artículo 20. Específicamente te dice cuáles son. Hay otro artículo que es el artículo 27 del Código Penal del Estado de Jalisco, donde te hace la referencia de la prisión preventiva y te enumera ciertos delitos en su fracción primera, genocidio, y luego corrupción de menores, y luego prostitución infantil, abuso sexual infantil, desaparición forzada, tortura, artículo, violación, robo de infantes, tráfico de menores, homicidios, y establece los artículos parricidio, aborto, feminicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros los juzgadores, no porque desaparezca o esté por desaparecer la prisión preventiva, podemos soltar delincuentes. Es lo que no entiende la ciudadanía o las partes, más que nada, que con criterio de abogados o de ministerios públicos dicen, oh, es que ya no existe la prisión preventiva. Pues claro que sí, las reglas están establecidas. Oiga, bueno, pues, señor juez, su señoría, compañeros,
Déjenme ser provocadores. Claro, Déjenme provocar. esto va interesante. Pongámonos serios. ¿Qué sucedió entonces en las noticias? Yo no lo sé, por eso quiero saber la opinión de ustedes, de este juez que absolvió a- al padre de la niña, que la madre lo denuncia por haber abusado de la niña, pero el juez, en circunstancias de modo, tiempo y lugar, le pregunta a la niña de 4 años eh, cómo fue, cómo sucedió. La niña la revictimiza, desde mi punto de vista, no lo sé, y absuelve a quien abusó de la niña. ¿Dónde quedaron los derechos ulteriores de esa niña? ¿Cómo es que le hace preguntas a la niña que no alcanza a comprender? ¿Y qué pasa con este juez que absuelve? Oh, la sociedad se volcó, los medios de comunicación se indignaron. El alma de la toga, ¿dónde queda cuando este tipo de jueces, como él, absuelven? Cuando evidentemente, por todos los estudios y todas las periciales, se demuestra que esa niña fue abusada. Bien, yo en lo personal respeto mucho la cuestión jurisdiccional, pero ahorita yo les toqué el punto muy importante de la integración de la gente del Ministerio Público, que uno no puede darle vuelta a la hoja y hacer una omisión en relación a lo que están manifestando. Para mí, yo no comparto el criterio jurisdiccional de ese juez porque les vuelvo a repetir, hay específicamente leyes que han sido, eh, ¿cómo les puedo decir?, protectoras. Puedo pensar en la ley de niñas, niños y adolescentes, la ley de víctimas, entre otras, donde tenemos, repito, que hacer un ejercicio de ponderación. Además, está establecido en la ley que los menores, si es de 1 año, de 2 hasta 17 años, un día antes de que cumplan los 18, no están eh, en la posibilidad de manifestar tiempos de circunstancias, modo, tiempo y lugar. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero contestarle al doctor Guillermo? Que los niños, niñas y adolescentes únicamente se basan ellos en señalar el día del cumpleaños de mi mamá, de mi abuelo, de mi cumpleaños, al día siguiente, un día antes, dos, después, fechas cercanas, la Navidad, Reyes Magos, algún evento que para ellos es significativo de que ocurrió un hecho. O sea, como una menor de 4 años va a manifestar ciertas circunstancias. Ahora, cuando la menor hace un señalamiento, una declaración, está delante de la mamá, delante de las personas que representan el gobierno, los trabajadores sociales, la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Es una dirección que a la hora de que existe un abuso sexual infantil, como es este caso, tienen que estar ahí presentes para efecto de que no violentar derechos fundamentales de ninguna de las partes. Yo no coincido con ese criterio. La continuación de la película fue que creo que el Congreso de la Unión o el Senado eh, dictó un acuerdo indicándole al Consejo de la Judicatura del Estado de México que destituyera de manera inmediata al juez por inepto. Igual, por corrupto, lo que haya sido, porque definitivamente un menor no va a decir, ah, sí, mira, fue el día lunes a las 12 horas en la casa fulana de tal, de la finca marcada. No, o sea, eso es criterio de un juzgador, es cuestión jurisdiccional. Y debemos de inclinarnos cierta forma, si está bien integrada la carpeta, a lo que la gente del Ministerio Público
manifiesta y no escucha. Que claro, que si hay barbaridades que se sacan como haz de la manga y decir, es que la niña no dijo circunstancias de tiempo, modo y lugar, no tiene por qué justificarlo. Inclusive, me atrevo a generar duda, este tipo de delitos ya no prescriben en México. Es decir, yo he tenido audiencias donde una menor, no sé de dónde salen esas mentes, esas ideas, fue abusada sexualmente desde los 4 años de su padre biológico, ese es otro asunto del que comenté, y ella fue abusada sexualmente durante su niñez, por decir así. Adquiere la mayoría de edad y ella, con todo el valor, se presenta a denunciar al papá. Es decir, él fue, obviamente lo que hace es muy humillante, de ponerle la pistola en la cabeza a su hija y hacerle situaciones de naturaleza sexual o de índole sexual, al grado de que ella decide después de los 4 años que estuvo viviendo ese infierno, denunciarlo. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan las llamadas, los ofrecimientos al juez para que no lo vincule, que es de tal parte, que representa a tal gente, que no se puede quedar, que cuánto hay. Circunstancias que no debemos de intimidarnos. Tenemos un riesgo, ¿sí? Un riesgo que nuestra vida está en riesgo, nuestra tranquilidad por tratar de hacer lo justo. Muy bien, yo tampoco comparto el criterio del juez El Estado de México. del Estado de México. De ese caso, en primer lugar, que como bien lo ha señalado Jean Piaget y Lev Vygotsky, el intelecto del niño va por etapas para comprensión. El niño todavía hasta los 12 años, puede comenzar a entender el mundo real con un pensamiento más completo, pero todavía necesita madurar. Entonces, un niño o una niña de 4 años no tiene ese sentido de que es malo, ¿no? De que es mala cierta actividad y además de poder interpretar una realidad con modo tiempo y lugar. Por otra parte, este juez pues debió haber aplicado un principio que está en la Constitución implícito y que está explícito en la ley de amparo, el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. La niña le debió haber suplido esa deficiencia de la queja en virtud de todo lo demás, todos los datos de prueba que habían, pues hacía coherente lo que la niña representa. En ese sentido, eh, el juez debió haber contemplado los criterios que están en los tratados internacionales sobre derechos del interés superior del niño, el tratado de Belém do Pará sobre la libre no violencia en las mujeres. Una niña es una mujer. ¿Cómo sabemos que una niña es una mujer que se ha descrito genéticamente? 46XX es mujer, es el sexo femenino, pues entonces en cualquier momento del desarrollo está ese cariotipo. Una niña es mujer, entonces debe estar libre de violencia. Entonces, pues sí, realmente, este, por algunos que obran mal, luego ya se ve como si el derecho fuera mal, ¿verdad? Pero el derecho tiene principios y el primer principio del derecho es la justicia. Correcto. Bien, aquí, como lo señala el doctor, no es necesario entrar al estudio de la deficiencia ¿cómo la suplencia de la no hay necesidad de entrar al estudio de la deficiencia en la queja porque está bien integrada la carpeta por parte de la gente del Ministerio Público. Únicamente quiero hacer
un comentario en relación a que dice, a quien no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o resistir el hecho. En la cuestión del aspecto sexual, de abuso sexual infantil, los menores ven una persona grande de respeto, de una persona que genera autoridad, y desgraciadamente este tipo de delitos se cometen por tíos, parientes cercanos, donde los niños, niñas y adolescentes ven una figura de respeto. Entonces, hacen otras cosas, ellos no tienen la capacidad de comprender un hecho, pero el juzgador no tiene por qué entrar a ese estudio porque la carpeta va bien integrada, es decir, la etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria, eh, la etapa donde está la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares, etapa intermedia donde se depuran las pruebas, un auto de apertura de juicio oral donde se está valorando lo de la audiencia intermedia y todo lo que se tiene que abrir a debate en la audiencia de juicio. Entonces, para mí no hay ninguna justificación de la conducta del juzgador. ¿Por qué? Porque es una situación que no debe uno de violentar los derechos fundamentales, ¿sí? La mamá hace claros señalamientos en la audiencia al juez, lo pone a pensar, pero ¿qué compromisos habrá tenido? Porque ese tipo de compromisos se generan desde las fases de altura. Es decir, que haya alguna protección por parte de un consejero y algo así, o algo así, o deben favores, pero eso no es una justificación tampoco. Correcto. Doctor, yo quería hacer otra pregunta en la cuestión de que, pues últimamente ha habido casos en los que los señalados como responsables, ¿no? Hay una presunción, pues, de que tienen ciertas, problemas de carácter psiquiátrico, ¿no? La pregunta sería, en Jalisco, la cuestión de impartición de justicia en materia penal para aquellas personas que cometan delitos y se logre comprobar la cuestión de, una cuestión de capacidad, de cuestiones de psiquiátrica, si existe las cuestiones de, o algún centro para que compurgue su pena. Sí, claro, sí existe. Me ha tocado a mí también llevar audiencias en el sentido, tuve un caso donde una persona, cada que la veía un policía en un municipio, lo metía a las celdas porque andaba drogado, borracho, no eran cosas graves, pero llegó el momento en que esta persona vio que el policía se jubiló y lo primero que hizo a los pocos días que se dio de cuenta fue y lo mató. Agarró un machete y lo metió a un terreno baldío y hasta que le destrozó todo lo que podía y lo mató. ¿Qué pasa? En este sentido, la ley es específica para que ese tipo de personas, por parte de la defensa o la gente del Ministerio Público, se declaren inimputables a base de un dictamen pericial, porque todos tenemos que entender que todo esto se maneja en dictámenes periciales. Si se decreta la inimputabilidad en una audiencia, es decir, hay aspectos elementales e importantes donde esta víctima, este imputado inimputable se presenta a la audiencia, tiene que ir acompañado por un psiquiatra, porque este psiquiatra está a su lado y lo tiene medicado, que en esos momentos es una persona normal, que si tiene cuestiones de esquizofrenia, se deben de contemplar porque son lagunas que su mente sube, baja, ve la naturaleza, ve sueños, ve al diablo, ve a Dios, platica con todo el mundo, pero una vez que está en un centro de reclusión, hay un área específica donde hay profesionistas en el campo, es decir, psiquiatras, que tienen un grupo de personas que los tienen que estar medicando.
La ley, el Código Penal establece las reglas específicas para tratar a los inimputables, pero ¿cuál es de alguna manera la justificación? No le vas a dar una libertad a un inimputable. Cometió un homicidio. Hay quien comete un feminicidio, etcétera, etcétera. La pena es la mínima. La única diferencia que existe y que está marcada claramente por el código o nuestras leyes es inimputable en un centro psiquiátrico, si existe en el medio de reclusión, es decir, en la penal, ahí se va al área específicamente de enfermos mentales inimputables. Pero para mí la pena es la misma. Se supone que dice que hay que tener es decir, sanar de la mente, que es imposible, y que después les dan la libertad, pero es muy riesgoso para el juzgador. Para los efectos de que nosotros como juzgadores tengamos que tener una opinión, un criterio, es muy riesgoso caer en una equivocación. Tenemos en la actualidad en contra al mismo Consejo de la Judicatura, que en este caso es el Estado de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias por parte de las víctimas, ofendidos, las denuncias por parte de la defensa y el imputado, que tenemos que tener visión para poder determinar en una resolución, perdón, de no equivocarnos, de tratar de hacer un ejercicio de ponderación en cada audiencia, en cada juicio oral, para que se haga, para mí, lo más justo y apegado al derecho. Pues qué interesante, la verdad de las cosas es que efectivamente eh, en la argumentación y en la hora de la construcción del caso, que se diga constantemente por parte tuya de que se hace una ponderación, cuando en la percepción, no en lo particular, sino desde el otro punto de vista, se nota a un juzgador eh, que no hace ponderación a la hora de dictar sentencias. Realmente nos encontramos con estas ideas de que aplica más bien la norma, la suscripción de los hechos a la norma, pero no hace un ejercicio de ponderación, y lo digo por el control difuso en la inaplicabilidad de la norma, no se han atrevido a hacer ponderaciones en control difuso. Deben de hacer, Pero que debe ser, sí, no, claro. en la realidad. Mire, vamos hablando de moral jurídica, de moral de criterio, de moral del juzgador, de la moral de ficcional, de la ética profesional. O sea, no podemos cambiar las cosas que ya están establecidas, las reglas ya están establecidas. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar a las partes. Me recuerda ahorita, doctor, en un feminicidio donde la única persona que señala al padre es una niña de 4 años, una niña indígena de la comunidad wixárika, que la niña vio que el papá ahorca a la mujer y la cuelga en un árbol de durazno. Entonces, todo el mundo se burló de mí porque yo le hice caso a la menor, pero estableciendo las reglas que les acabo de comentar, que los niños, niñas y adolescentes no pueden establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar. El hecho se cometió en la noche, en una comunidad wixárika que no hay luz, no hay agua, y la madre de la menor cumplía con sus obligaciones como madre, y este hombre le aventaba la comida, y para ellos es una alta falta de respeto, y aparte que la golpeaba, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento en que la mata. Entramos al estudio para efecto de poder ponderar, hacer el ejercicio que yo comento en cada audiencia, el ejercicio de ponderación. Había única y exclusivamente el dictamen de las personas
profesionistas en su área, psicológico, eh, psiquiátrico, trabajadoras sociales y un traductor. En esos aspectos tenemos que tener un traductor para poder entender e interpretar la norma. La niña, en la investigación que hacen, señalan que la niña hace unos ejercicios con unas monas donde la niña, de su propio ejercicio, de su propio derecho, empieza a ponerles una cinta a las monas de papel o de estambre. Y le preguntan en su idioma, ¿por qué haces esto? Mi papá ahorca a mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Colgada en el árbol de durazno. Entonces ahí, ¿cómo puedes decir que no puede? Fue criticado brutalmente por la gente de allá. Es decir, ¿cómo le hace caso a una menor? 70 años de prisión por el feminicidio a la mamá de la menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como juzgado? Escuchar las partes. La Procuraduría, Rentas del Ministerio Público, cuando se dedican a integrar, no te puedes hacer el lado. No puedes sacar unas bajo la manga como sacó ese juez diciendo, no, pues es que la niña no estableció circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, no dijo fue en tal finca, en tal calle. No, no es necesario. Claro, necesario. Fíjate que, bueno, ya saben ustedes, Cronos es inexorable. Y bueno, yo no quiero terminar esta reunión no sin antes invitarlos a todos ustedes a formar parte de la comunidad académica del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco en nuestros programas de licenciatura, de Derecho, Criminología o en nuestras maestrías y en nuestro programa de doctorado. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de marzo y pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Recuerden, las inscripciones están abiertas para formar parte de nuestra comunidad académica. Y bueno, nos queda este espacio breve para conclusiones. Si les parece, iniciamos con el doctor Ayer. Muy bien, muy bien. Bueno, yo concluyo que la ponderación de la que habla aquí el señor juez, muy importante para decidir los casos de la Suprema Corte, ya ha establecido que entre otras está el escrutinio por método, el escrutinio judicial, la interpretación conforme, el test de proporcionalidad con la necesidad, idoneidad y racionalidad en todos. Y una vez hecho eso, adelante, puede sacar una conclusión verdadera, por lo menos para la ley y la razón. Yo concluyo con estos comentarios. Les puedo decir, no sé si porque soy juez de oralidad, hacemos varias funciones: juez de oralidad, justicia integral para adolescentes, ejecución penal y enjuiciamiento. Es decir, nosotros llevamos 4 tareas que se van desahogando en el procedimiento de oralidad penal. De esta forma, yo estoy enamorado del sistema, que sí hay ciertas circunstancias, ciertas lagunas que podrían ser parte de una reforma para que sea un poco más completo y más creíble. Pues sí, es necesario. Ahora, el Estado, para mí, yo siempre lo he criticado, necesita informar a la ciudadanía de todo este tipo de ejercicios, de todo lo que hace un juez, de que está bien o está mal. La comunidad jurídica, los colegios, barras y asociaciones de abogados deben de preocuparse por informarle a la ciudadanía los delitos, apoyarlos en todo, tener un grupo de abogados que debatan, que se acerquen a las audiencias y que no olviden a la víctima ofendida. Ahora que lo dices y antes de pasar a las conclusiones del doctor Carlos, quisiera preguntarte
¿Cuál es la diferencia entonces entre el juez de oralidad y el juez de control? La diferencia es la etapa procesal en la que nos encontramos. Es decir, el juez de control se encarga de llevar a cabo audiencias desde la audiencia inicial, que es del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es formulación de imputación, vinculación a proceso, y de ahí hasta el auto de apertura a juicio oral. Somos jueces de control. Jueces de enjuiciamiento, claro está que estamos en la etapa de juicio, que de alguna forma la ley también establece las reglas porque en el sistema debe de haber 3 jueces en cada juzgado. Es decir, uno de ellos no debe de estar contaminado o no conocer del asunto para que el tercero lleve a cabo la audiencia de juicio oral. Y la especialidad que también debemos de tener los juzgadores es para poder desahogar audiencias de menores. Es decir, el sistema ha abierto la posibilidad de que todos tengamos la constancia, la acreditación para desahogar ese tipo de audiencias, porque desde el inicio cuando un menor es pues invitado a que cometió un ilícito, tiene que tener los conocimientos específicos y las bases necesarias, un policía municipal, un agente de tránsito, el agente del Ministerio Público, la defensa, todos, inclusive el juez. Primeramente el juez como autoridad debe de tener ese reconocimiento que es a base de un diplomado para poder ejercer estas audiencias de menores. Y la ley queda establecido que cualquier situación en esa naturaleza, hay mucha gente que todavía, quiero mencionarlo, me da pena decirlo, hay gente que todavía no le entiende al sistema, que están debatiendo en una audiencia del sistema tradicional, es decir, presentan escritos y esto es oral. Esto es oral. Hay una etapa escrita, pero es limitada. Yo cerraría, doctor, con la cuestión de que, pues, el derecho penal, para mi punto de vista, es una de las materias más complejas, una por las cuestiones, de derecho interno, que tienen que estar homologado con las cuestiones de hoy en día del control de convencionalidad, en la cuestión sustancial, y no se diga en la cuestión práctica, y también para mi punto de vista, pues, hace mucha falta las cuestiones un poco más de capacitación, tanto para litigantes, en las cuestiones de funcionarios, etcétera, y ojalá, como bien menciona el señor juez, ojalá que próximamente, pues, en el Estado y en el país, pues, exista una cuestión de mayor número de jueces y de juzgados para una mayor impartición de justicia. Se me olvidó, discúlpeme, en la cuestión del juez de ejecución. El juez de ejecución, claro está que después de la sentencia, somos jueces de ejecución ya una vez que no estemos contaminados o si estemos contaminados del procedimiento, hay una etapa donde se solicita la ejecución de sentencia. Y es decir, qué derechos tiene el sentenciado o qué derechos no tiene. En ese caso ya cubrimos las 4 etapas. Y bueno, pues yo ahora sí que antes de concluir, quisiera hacerle la pregunta, juicios digitales. Lo máximo, lo máximo. Precisamente yo hoy tengo una audiencia, yo me encuentro aquí en Guadalajara y tuve un detenido que pusieron creo que a las 3 de la mañana, que ahorita yo me voy a ir a mi oficina y por medio de Webex voy a desahogar esa audiencia. Pero esa es parte de unas audiencias que nosotros que tenemos la facilidad de que el sistema nos da, donde estemos, poderlo desahogar. Ahora, los juicios en línea son una chulada. ¿Qué es lo que no están de acuerdo los litigantes? En que se tienen que actualizar y se tienen que preparar. No es lo mismo a estar haciendo escritos en el sistema tradicional que resolver, darles el uso de la palabra, que tienen 3, 4, 5 segundos, 6 segundos y resolver. El juez tiene muy poco tiempo para resolver en relación a lo que se debatió en la audiencia. Entonces, para mí eso es muy bueno.
que tenemos que ir perfeccionándolo poco a poco, pero también los abogados deben de ser humildes, como los jueces deben de ser humildes y preguntar, prepararse, de alguna manera hacer este tipo de ejercicios. Él tiene una visión, él tiene otra, yo tengo otra y él tiene otra. Y los cuatro somos profesionistas, manejamos el mismo objetivo, el derecho. Pero realmente los juicios en línea, las audiencias en línea, para mí son perfectas. Pues queda pendiente entonces la próxima plática, estimado César Julián, su señoría, juez penal, para hablar de este sistema de juicios en línea, los juicios digitales, y qué tanto se ha avanzado en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bueno, pues queda pendiente porque es una de las situaciones que efectivamente hay muchos cuestionamientos y debe de haber una línea de entendimiento entre todos los operadores del derecho en lo que llamamos el futuro inmediato. Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima Diálogos con los Maestros. Hasta pronto. Gracias. Thank you.